el Salmo 90. Sus Biblias. Voy a leer versículo 1 a 12 de Salmo 90. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con corriente de las aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, y nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Luego dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por los salmos, Señor, que nos ayuda a contemplar la vida de hoy en día. Enséñanos ahora, Señor, acerca de este salmo, acerca de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guía con todo lo que vamos a ver hoy, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues los salmos, como muchos saben, son una bendición. Los salmos nos hablan de adoración, de confesión, de acción de gracia, de suplicación. Nos enseña cómo tratar con la aflicción, cómo tratar con el dolor, cómo responder cuando parece que Dios no nos escucha nuestras oraciones, y también cómo responder cuando Dios contesta la oración antes que nosotros lo hacemos. Realmente los salmos nos enseñan quién es Dios, y nos deja desnudos delante de Él, como este salmo. Los salmos son lo que es la vida cristiana. Realmente cuando los estudiamos, cuando nosotros deleitamos en los salmos. Y aquí en Salmo 90 vamos a considerar para nuestro nuevo año que la vida es corta. La vida es corta, y si somos llamados a vivir la vida para la gloria de Dios, a clamar a Dios con todo nuestro corazón, con un corazón, lo vamos a clamar por un corazón de sabiduría, si sabemos que nuestra vida es corto y que Él es soberano. Como dice aquí en versículo 12, enséñanos, está clamando, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Que nos da un corazón de sabiduría en luz de quién es Dios. Es lo que queremos ver hoy. En este salmo vamos a considerar, y esto es de una manera, 4 atributos de Dios. Pero lo vamos a hacer en una manera muy especial, porque les voy a compartir, a compartir los primeros 3 atributos de Dios. Pero con este mensaje les voy a dar a ustedes una tarea para comenzar el año. Yo voy a desarrollar los 3 atributos de Dios, luego les voy a dejar el último, el cuarto, para que ustedes
para ustedes como tarea en tu devocional en esta semana, que lo contemplan, lo último atributo. Les voy a dar los versículos para que ustedes puedan mirar y ver. Yo voy a compartir los primeros 3 atributos que aquí este salmo nos enseña acerca de Dios, y el último va a ser para ustedes en esta semana. No es tarea que tienen que hacer un reporte, es para ustedes en sí. Ahora, este es Salmo 90, es Salmo 90, pero es el primer salmo, es salmo escrito. Y cronológicamente es el primer salmo escrito, como 1440 años antes de Cristo fue escrito esto. Y ese es el único salmo que escrito por Moisés. El único salmo escrito por Moisés. Y este salmo, el título es dado y dice que es una oración de Moisés, varón de Dios. Buen título para este salmo. Este es un título apropiado para el líder, para el profeta, para el pastor del pueblo de Israel. Este salmo fue escrito por Moisés cuando ellos estaban vagando en el desierto en camino a la tierra prometida de Canaán. La historia nos enseña que después de 4 años de esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel, el Señor los liberta por medio de Moisés y les llama a tomar la tierra prometida. Dios envía a Moisés a librar el pueblo de Israel. Nosotros conocemos la historia, las plagas, los milagros. Dios libra el pueblo de Israel y los llama a tomar esta tierra prometida. Pero por su falta de fe, por su desobediencia, por su idolatría, Dios les envía al desierto por 40 años. Vagando en el desierto. Luego por 40 años Moisés era el pastor de este pueblo, hasta que toda una generación, como dice en 1 Corintios 10, queda postrado en el desierto. Toda una generación se muere. Imagínate, Moisés como pastor, yo creo, de 2 millones de personas, hizo más funerales cualquier pastor en la historia humana. 2,000 personas quedaron postrados en el desierto, excepto 2, Caleb y Josué, como vimos. Y aquí, para que el Señor nos enseñe a contar nuestros días, vamos a considerar estos 4 atributos de Dios que nos va a animar a vivir tu vida corta y vivirla bien. Vivirla bien. Primeramente, en versículos 1 y 2, consideramos Dios es eterno. Aquí dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Para que podamos vivir nuestro corto vida con sabiduría, debemos considerar su brevedad, la brevedad de nuestra vida, en contraste a un Dios eterno. Es lo que está hablando estos primeros 2 versículos. En versículo 1 dice: Señor, tú nos has sido refugio. Has sido nuestro refugio. Esa palabra, en casi todas las traducciones en inglés, es: tú has sido nuestra habitación, nuestro dwelling place, nuestra habitación, nuestro descanso. Es lo que está diciendo Moisés aquí. Señor, tú nos has sido nuestra habitación en toda generación. En toda generación. Tú nos has sido nuestra habitación de generación en generación, quiere decir en toda generación.
Y aquí Moisés no solamente está citando un atributo de Dios, esto es una oración a Dios. Moisés está orando y Moisés declara que aunque generaciones vienen, generaciones van, pasan, una cosa es constante, Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio, nuestra habitación para siempre. Para siempre, nuestro descanso. Y acuérdate que este pueblo eran nómadas, eran peregrinos. 400 años en esclavitud en Egipto, saliendo de Egipto, vagando en el desierto, 40 años. Este pueblo sabía lo que era ser homeless. Homeless. Pero Moisés dice, en realidad es que no le hace dónde ha ido mi cuerpo. El Señor es la habitación de mi alma, de mi alma. Él es mi refugio, Él es mi descanso. Y les digo hoy en día, hermanos, si ustedes son creyentes, tu habitación no es un lugar. Tu habitación es una persona, tu habitación, tu refugio es el Dios eterno en toda generación, de generación en generación. Y lo que Moisés está reflejando es que la protección, la provisión y el descanso del Señor no comenzó con ellos en el éxodo de Egipto. Ni va a terminar ahí. Lo que es nuestro refugio, dice Moisés, es constantemente el Señor. Porque nosotros vivimos en un mundo que está cambiando constantemente. Que está pasando, como dice en Santiago. El mundo se pasa. Pero Moisés da gracias a Dios que en todo eso hay algo que nunca cambia. Él es la habitación de mi alma. El Señor es el refugio de mi alma. El Señor es el descanso de mi alma. Y luego Él dice en versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra en el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esto es interesante porque cuando uno va a Chicago, yo he ido a Chicago, y uno toma un barco en el río de Chicago, Chicago River, con un propósito, es para mirar, a maravillarse de todos los edificios en Chicago, en esa ciudad. Todos los edificios hechos por los hombres. Maravillosos son. Es muy interesante verlos. Y dan la historia de cada edificio, pero el edificio más viejo en todo Chicago es 187 años. 187 años. En cambio, cuando nosotros estamos subiendo a las montañas para nuestro retiro varonil y contemplar la belleza que son las montañas, que no fueron hechos por los hombres, que fueron hechos por Dios. Y en pensar que ellos estaban ahí antes que mi abuelo. Esos montes estaban ahí antes que mi bisabuelo. Ellos estaban ahí antes mi tatarabuelo. Antes de George Washington, antes de George Whitefield, antes de los puritanos, esas montañas estaban ahí. Que esas montañas han sido ahí desde la creación. Uno se maravilla. Que esas montañas han estado ahí desde la creación es algo tremendo de pensar. Las montañas en las escrituras simbolizan solidez, hablan de fuerza, y por eso dice en Salmo 121, los ojos alzo a las montañas, y dice, ¿quién me ayudará? A las montañas. Las montañas nos impulsa a mirar para arriba, a mirar arriba. Nos lleva a poner el enfoque en el Dios que los hizo.
Y eso es lo que Moisés está diciendo. Antes que tú hiciste los montes, estos montes maravillosos, la tierra y todo lo que hay en la tierra, desde siglo hasta siglo, tú eres Dios y tú eres mi refugio. Desde antes que yo nací, eres mi habitación. Y pensar que las montañas nos impulsa a mirar para arriba, y Moisés está diciendo que antes de eso que nacieron, estos montes, Dios, para mí son ancianos, pero para ti son bebés. Para Dios, como dice en el Salmo, es ayer. Es interesante que el único salmo que Moisés escribe, él considera lo eterno de lo que es Dios, que Dios es eterno, como fundamento en cómo considerar nuestras vidas. Yo creo porque años antes Moisés estaba en la presencia de Dios, delante de una zarza que ardía, y antes que Dios lo envió a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, le recuerda qué es que separa el yo soy del hombre. Y lo que separa el yo soy del hombre es que Él es eterno, su eternidad. Le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, diciendo, yo soy el Dios del pasado, yo soy el Dios del presente, y yo soy el Dios del futuro. Y le dice a Moisés, yo soy eterno. Y en Moisés salí de ahí, de enfrente de la zarza que ardía. Jehová quiere que Moisés entiende que el faraón tenía un principio. Y el faraón tendrá un fin, pero solamente el yo soy es desde el siglo hasta el siglo. Dios está diciendo a Moisés, pon ese faraón o cualquier de tus circunstancias de la vida en comparación a la eternidad de Dios, y cualquier circunstancia se ve muy, muy pequeño en comparación, y vas a poder descansar en mi eterno poder y amor. ¡Qué tremendo! Eso es lo que está reflejando Moisés en este salmo, cuando contempla lo eterno que es Dios. Porque en cualquier situación, comparándolo en lo eterno de Dios, hace ese muy pequeño. Y eso es lo que Dios ha comunicado en Éxodo 3 a Moisés en cuanto a su eternidad. Así primeramente consideramos lo eterno que es Dios. Luego en versículos 3 a 6 consideramos la soberanía de Dios. Moisés dice, inspirado por el Espíritu Santo, en versículo 3, vuelves el hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertís los hijos de los hombres. Me gusta cómo la Biblia de las Américas interpreta este versículo o traduce este versículo. Dice, haces el hombre vuelva a ser polvo, es lo que quiere decir. En inglés dice eso. Vuelvas al hombre hasta ser polvo. Lo regresas a ser polvo. Y dices, Dios dice, convertís los hijos de la humanidad, o el hijo de los hombres. Vuelves tú, Señor, vuelves al hombre al polvo. Cuando Él dice, porque dices, convertíos los hijos de la humanidad.
La realidad es que la humanidad vive bajo el orden de la muerte. Es lo que está diciendo aquí. Todos se van a morir. Todos nosotros vamos a morir. Somos engendrados ¿qué? En pecado. Y por esa razón, como dice Salmo 51, cada uno de nosotros tenemos una cita con la muerte. Esa cita no vamos a perder. En Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una sola vez. Una sola vez. ¿Y luego qué? Y después viene juicio. Regresamos al polvo, dice ese salmo. Todos regresamos al polvo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Versículo 3 contesta esa pregunta. Tú vuelves al hombre a ser polvo y tú dices volver los hijos de los hombres. Moisés dice que el hombre es el que, Moisés dice que el Señor es el que nos vuelva a ser polvo. Él, el Señor. Y a veces cuando un joven muere, muchas veces has oído decir, wow, murió antes de su tiempo, porque era tan joven. Pero Moisés está aquí diciendo en ese salmo, pero es Dios el que vuelve el hombre al polvo por su soberanía. Nosotros no vamos a vivir más tiempo que Él nos ha dado, ni un minuto más. Porque como dice en Salmo 139, todos nuestros días fueron escritos en tu libro, aún antes, uno de ellas. Antes que yo nací, todos mis días fueron escritos en su libro. Así es costoso el tiempo. Nuestro tiempo es costoso. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino sabios. Enséñanos a tener esa sabiduría, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. 3 cosas aquí. Queremos a mirar cómo estamos viviendo la vida. Segundo cosa, aprovechando bien el tiempo. Esa palabra por tiempo no es cronos, tiempo de un reloj, es kairos. Es una época de tiempo que nosotros tenemos aquí. ¿Y por qué? Porque los días son malos. Mirando los días que son malos, ¿qué debemos estar haciendo nosotros? Llamando, clamando la gente a volver a Dios, porque un día ellos van a volver a ser polvo. El tiempo que vivimos fue dado por Dios a nosotros en su soberanía, y Dios es el que nos vuelva a polvo en su soberanía. Versículo 4 dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como de las vigilias de la noche. Moisés dice que 1000 años para Dios es como abrir y cerrar de un ojo, a blink. Así es. Muchos reinos han venido al pasado. En Daniel habla del reino Babilonia, el Medo Persia, el reino griego y el imperio romano. ¿Y qué dice Dios de todos esos reinos? Ayer. Eran ayer. En tus ojos son como el día de ayer. Los Estados Unidos, 250 algo años, Dios va a ver cuando ya se termina este país, va a decir, ayer. Es como ayer. Muchos años han pasado
muchos años atrás. Y muchos reinos, y la gloria de esos reinos, los imperios, son olvidados. Dios dice, ayer. Es como un abrir y cerrar del ojo. Luego en versículos 5 y 6 dice, los arrebatas como torrente de aguas, como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, y en la tarde se corta y se seca. Aquí Moisés da tres metáforas para la vida, para la muerte, mejor dicho. Él dice que la muerte es como un diluvio que se arrebata a todo con las aguas, torrente de aguas. En el Medio Oriente, donde ellos estaban vagando, en el desierto, en el desierto la tierra está muy seca, es muy caliente, la tierra muy seca, y es como hierro, como clay. ¿Cómo dice clay? Barro. Muy seco, y la tierra es muy duro como barro, y cuando llueve, la tierra no es absorbada por la agua no es absorbada por la tierra, y se corre como un torrente de agua y lleva todo lo que está en su camino. Y Moisés dice que así es la muerte. Viene cuando no esperamos, y es como torrente de agua que arrebata las generaciones de los hombres. ¡Pum! Los lleva. Nadie frente del camino de esa lluvia de agua lo va a evitar, igual como nadie va a evitar la muerte. Él dice, las arrebatas, todos esos imperios, todas esas personas, todos los que vuelven al polvo, como con torrente de aguas. Y luego dices, y también la muerte es como un sueño. Como un sueño, es rápido. Un sueño, te despiertas y piensas, ¿de qué estaba soñando? ¿De qué estaba soñando anoche? Pero no te acuerdes, no puedes recordar el sueño porque el sueño es tan breve. Moisés está diciendo, así es la muerte. Rápido. Y Moisés dice, en esa misma manera, podemos decir, así es la vida o la muerte. En esa misma manera, tu vida es como un sueño. Tu sueño, breve. Luego Moisés dice, somos como la hierba. La hierba que crece en la mañana. Dice, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada. Una de las metáforas más comunes usadas en la palabra de Dios para describir tu vida es como una hierba. Una hierba. La hierba crece, florece, se seca y se muere. Pero algo interesante de una hierba también es que es cortada. Es cortada. A veces la vida es cortada. En Isaías 40, versículo 7, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo, y el Señor es soberano. Dios es eterno, Dios es soberano, la hierba se seca, los sueños son breves, y también tu vida. Por eso es tan importante vivir tu breve vida para la gloria de Dios. El primer atributo, Dios es eterno. Segundo atributo, Dios es soberano. Ahora aquí Moisés nos lleva a un tercer atributo, en versículos 7 a 12.
Primeramente consideramos la eternidad de Dios, luego vimos la soberanía de Dios, ahora consideramos la justicia de Dios. En versículos 7 a 11. Versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Esta tercera sección del Salmo nos enseña que la muerte es seguro porque somos pecadores. Y la justicia se manda que el pecado tiene que ser juzgado. Somos bajo la maldición del pecado. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. A veces cuando oímos que alguien muere, usualmente lo más común, ¿por qué? ¿Por qué murió? Más común pregunta es, ¿por qué murió? ¿Qué pasó? ¿Cómo murió? Las circunstancias son tal vez diferentes, pero la razón siempre es lo mismo. ¿Por qué morimos? Morimos porque somos pecadores. Él nos vuelva al polvo, pero el pecado es el raíz de toda muerte. Y considera el contexto aquí. Moisés está caminando en el desierto y mira este panteón de huesos. Y está considerando por qué toda una generación de pueblo muerto. Es por el pecado. ¿Por qué morimos? Porque tenemos tan corto tiempo de vida en esta tierra, porque somos pecadores. Y porque el pecado es serio. Eso es algo que tenemos que pensar en este año. La pregunta es que si el pecado es tan serio, ¿por qué es que nosotros lo tratamos tan ligeramente? ¿Por qué jugamos con el pecado si es tan serio? Porque tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. La ira de Dios es como Él responde a la injusticia e impiedad de los hombres. Como vimos en Romanos capítulo 1 versículo 18, la ira de Dios se desciende desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La ira de Dios es como Él responde al pecado. Y en versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hieros. Esa palabra hieros, en esa traducción no es muy bueno. En la Biblia de las Américas y en inglés dice nuestros secret sins, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. La Biblia de las Américas dice nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. So está diciendo, con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos están delante de tu presencia. Y hermanos, no hay pecados secretos para con Dios. Tal vez tú puedes esconder tus pecados de la gente, pero no puedes de un Dios omnisciente. Tal vez tú puedes borrar lo que tú has estado viendo en el internet, pero no lo puedes esconder de Dios. Dios escudriña los corazones, conoce el corazón. Todo es conocido por Dios.
No solamente lo que haces, Ezequiel 11:5 dice, yo conozco vuestros pensamientos. Wow. Pues somos desnudos delante de Dios. Él no solamente ve lo que nosotros hacemos en secreto, los pecados secretos. Él dice en Ezequiel 11:5, yo conozco vuestros pensamientos. Y dice, todo de ellos, every one of them. Wow. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestro día como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira, tu indignación según que debe ser temido? Eso es interesante. Moisés dice, ¿quién considera tu ira? Señor, ¿quién considera tu ira? Esa es una buena pregunta. Muchas veces nosotros meditamos y consideramos el amor de Dios, la misericordia de Dios. Meditamos en la gracia de Dios. Ay, qué bueno. Meditamos en la santidad de Dios, en lo eterno de Dios. Pero Moisés está diciendo, ¿quién, Señor, considera tu ira? ¿Cuánto es que Dios aborrece y se contriste con nuestro pecado? Es lo que está diciendo. ¿Quién considera la ira de Dios? ¿Quién entiende cuánto, Señor, tú aborreces el pecado? ¿Quién considera cuánto tú aborreces el pecado, tu ira contra ella? Consideramos cuánto aborrece Dios el pecado. Solamente tienes que mirar a su Hijo, el Señor Jesucristo, muerto en una cruz, matado por los mismos que Él vino para salvar. Dios juzga el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Es justo. Y todo el mundo, todos aquí, vamos a tener que a tener sus pecados pagados. Todos nosotros vamos a tener nuestros pecados pagados. Una de dos maneras. Vamos a tener nuestros pecados pagados por su Hijo, por el Señor Jesucristo, o castigados por Dios eternamente en el infierno bajo la ira de Dios. Una de las dos cosas. Porque tenemos un Dios eterno, con un hogar eterno para sus hijos, pero también con un infierno eterno para los que lo rechazan. En la palabra de Dios, siempre cuando habla del infierno, habla de eternidad. Nunca habla de un infierno temporal. Es eterno. Eso es tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Después de 1,000,000 de años en el infierno, atormentado día y noche, no estaban más cerca al fin del primer día que llegaron ahí. Imagínate. Moisés está diciendo, Señor, ¿quién entiende? ¿Quién contempla tu ira? Ahora, hermanos, Moisés está diciendo, Dios, si tú eres eterno, Dios, si tú eres soberano, si el pecado es tan serio, si tú eres justo, ¿cómo es que debemos a vivir esta vida corta que tenemos aquí? Y él dice,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traiga al corazón sabiduría. Wow. Hermanos, aunque lo creen o no lo creen, no van a vivir para siempre. Tienes cierto tiempo en esta tierra. La pregunta es, ¿cómo lo estás viviendo? Por eso Moisés ruega a Dios, pide a Dios, clama a Dios, que le enseña de tal modo de contar nuestros días. No solamente es contarlos así, hoy, mañana, en una lista, no. Yo hice la calculación. Si yo vivo hasta 75 años, del día de hoy yo tengo 2.991 días más de vivir. Si yo llego a 75 años. 2.991 días más. Pero ¿sabes qué, hermanos? Mañana no es garantizado a nadie. Mi vida puede ser un día más. No solamente es contar los días en el calendario, es viviendo la vida considerando la eternidad de Dios, la soberanía de Dios, la justicia de Dios, que Él es santo y vamos a estar delante de Él un día. Ahora, hermanos, vimos 3 atributos de Dios, pero todo en este salmo no es negativo. No es negativo. Aquí en versículo 13 a 17 es tu tarea. De ver en estos versículos el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Porque no todo es negativo. Moisés cierra con las buenas nuevas de un Dios de misericordia. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, porque realmente estamos delante de ti, Señor, todos los días de nuestra vida. Ni uno de ellos, Señor, podemos esconder de ti. Tú escudriñas, Señor, lo que miramos. Tú conoces nuestro corazón, nuestros pensamientos, todos de ellos. Señor, tú eres nuestro refugio desde generación en generación. Y tú eres el que dices, vuelvas al polvo. Y tú eres el que nos llamas a salvación, Señor. Gracias te damos por enviar a tu Hijo a este mundo para salvar al pecador. Gracias te damos por enviar a tu Hijo a este mundo para hablarnos acerca de esta salvación. Y gracias te damos por este pueblo en el desierto que nos sirve como ejemplo, Señor, para no hacer lo que ellos hicieron. Y gracias te damos por esta oración de Moisés, que es tan bello, Señor, que lo podemos contemplar y estudiar por meses y meses, Señor, sacando jugo cada día, Señor, de ella. Padre, tú realmente eres misericordioso, y cuando miramos a las montañas, Señor, eso los impulsa a considerar quién es el que los hizo. Eres tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.